Hola, mi hermosa familia. Bienvenidos de nuevo a Historias Reales que Cambian Vidas. Hoy les traigo una historia poderosa y profundamente amorosa. Elena Rodríguez miraba fijamente el reloj en la pantalla de su computadora, viendo cómo los segundos pasaban de las 6 de la tarde. Sus ojos le ardían por las horas de revisar contratos. Sus hombros le dolían por la tensión y su estómago gruñía con una hambre que había ignorado desde el mediodía. Esto era lo normal. Así había sido su vida durante los últimos 3 años, trabajando como asistente ejecutiva de Alejandro Rojas, fundador y director ejecutivo de Rojas Global Inversiones. El hombre era una leyenda en el mundo financiero. A sus 34 años, había construido un imperio valorado en miles de millones, empezando absolutamente de la nada. Las revistas lo llamaban un visionario. Las escuelas de negocios estudiaban sus estrategias. La élite financiera global observaba cada uno de sus movimientos. Pero Elena conocía a un Alejandro Rojas diferente. Conocía al hombre que criticaba el tamaño de la fuente en las presentaciones, que la llamaba a su oficina a medianoche para tareas triviales, que nunca decía por favor ni gracias, que la trataba más como una sirvienta muy bien pagada que como una profesional. Escuchó que su puerta se abría y se tensó instintivamente. Pasos pesados se acercaron a su escritorio. Elena mantuvo sus ojos en su pantalla, aunque había dejado de leer las palabras hacía 5 minutos. El informe Morgan. Su voz era profunda, autoritaria, el tipo de voz que esperaba obediencia inmediata. Está en su escritorio desde las 4, señor Rojas, junto con las proyecciones trimestrales que solicitó y el presupuesto revisado para la expansión de Singapur, dijo ella. Él emitió un sonido evasivo que pudo haber sido un reconocimiento. Elena finalmente levantó la vista. Alejandro Rojas poseía un atractivo que parecía casi injusto. Alto y de hombros anchos, con cabello oscuro que siempre lucía perfectamente arreglado, incluso al final de un largo día. Ojos verdes penetrantes que no pasaban nada por alto y una mandíbula que podía cortar el cristal. Vestía trajes caros como armadura. Y en ese momento su corbata estaba ligeramente aflojada, la única señal de que era lo suficientemente humano como para sentirse cansado. Te necesito aquí temprano mañana, a las 6 de la mañana. Elena sintió un vacío en el estómago. Mañana es sábado, señor Rojas. Solicité el día libre hace 3 meses. Usted aprobó la licencia. Los planes cambian. Se cruzó de brazos, mirándola con una expresión que sugería que su vida personal era una inconveniencia que apenas toleraba. El acuerdo con Tanaka avanza más rápido de lo esperado. Si no tenemos la propuesta completa lista para el lunes por la mañana, perderemos un contrato de $200 millones. Entiendo la urgencia, pero mañana es la boda de mi hermana. Soy la dama de honor. Isabel ha estado planeando esto durante más de 1 año. La expresión de Alejandro no cambió. Entonces te sugiero que le expliques a tu hermana que tu carrera tiene prioridad. Estate aquí a las 6, no llegues tarde. Se dio la vuelta para regresar a su oficina. Algo dentro de Elena se rompió. Tal vez fueron los 3 años de resentimiento acumulado. Tal vez fue la idea de perderse la boda de Isabel después de todo lo que su hermana había pasado. Tal vez fue simplemente que finalmente había llegado a su límite. No. La palabra salió más fuerte de lo que esperaba. Alejandro se detuvo a mitad de camino, luego se giró lentamente. Sus cejas se levantaron ligeramente, la única indicación de su sorpresa. «Disculpa». Elena se puso de pie, con las manos temblorosas pero la voz firme. «Dije que no vendré mañana. Usted aprobó mi licencia. Tengo planes que no se pueden cambiar. Mi familia me necesita». «¿Tu familia?». Él lo dijo como si la palabra le supiera amarga. «Te pago un salario de 6 cifras, Elena. Pago tu seguro médico, tu jubilación, tu cómoda vida. Ese dinero viene con expectativas». ¿Expectativas? Sí. ¿Esclavitud? No. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Trabajo 60, a veces 70 horas a la semana. He cancelado vacaciones, me he perdido cumpleaños, me he saltado días festivos. He reorganizado toda mi vida en torno a su horario durante 3 años. Pero no me perderé la boda de mi hermana porque usted no puede planificar con la debida antelación.
La oficina había quedado en completo silencio. Los pocos empleados que quedaban en el espacio abierto fingían no escuchar. Pero Elena podía sentir su atención como un peso físico. La mandíbula de Alejandro se tensó. Se acercó un paso, su voz bajó a un peligroso susurro. Estás siendo insubordinada. Estoy siendo humana. Algo que usted podría intentar de vez en cuando. Sus ojos destellaron. Si no estás aquí mañana a las 6 de la mañana, no te molestes en volver el lunes. El ultimátum quedó suspendido en el aire entre ellos. Elena sentía su corazón latir tan fuerte que lo oía en sus oídos. Esto era todo. El momento en que o se echaban atrás como siempre hacía, o finalmente se defendía a sí misma. Buscó su bolso. Sus movimientos eran deliberados y tranquilos a pesar del caos en su mente. Desconectó el cargador de su teléfono, cerró su laptop y recogió los pocos objetos personales de su escritorio. Una foto de ella e Isabel en la playa. Una taza de café que su madre le había regalado. Una pequeña planta suculenta que de alguna manera había sobrevivido a pesar de la falta de luz solar en la oficina. ¿Qué crees que estás haciendo? La voz de Alejandro tenía un matiz ahora, algo que podría haber sido incertidumbre. Me voy. Elena lo miró directamente a los ojos. Usted me dio una opción, obedecer o irme. Elijo irme. Se puso de pie, colgando su bolso al hombro. Sus piernas se sentían como agua, pero las obligó a moverse. Un paso hacia el elevador, luego otro. Elena. La forma en que pronunció su nombre la hizo detenerse. No era la orden tajante a la que estaba acostumbrada, sino otra cosa, casi suplicante. No puedes simplemente irte así. Se giró para mirarlo una última vez. Sí, puedo. Acabo de hacerlo. Durante 3 años he sido la mejor asistente que usted ha tenido. Le he hecho la vida más fácil de 1000 maneras que ni siquiera nota. He anticipado sus necesidades, corregido sus errores, cubierto sus terribles habilidades sociales, y ni una sola vez me ha tratado como si importara. Ni una sola vez me ha visto como algo más que una herramienta para su conveniencia. Eso no es cierto. Pero su protesta sonó débil, incluso para los oídos de Elena. Sí, es cierto, y estoy harta. Estoy harta de ser invisible. Estoy harta de no ser apreciada. Estoy harta de usted. El elevador sonó. Las puertas se abrieron en el momento perfecto. Elena entró y presionó el botón del lobby. Mientras las puertas comenzaban a cerrarse, vio a Alejandro dar un paso repentino hacia adelante, con la mano levantada como si fuera a detenerlas. Pero fue demasiado tarde. Las puertas se cerraron y Elena se quedó sola en el elevador que descendía. Su reflejo la miraba desde el acero pulido. De alguna manera, se veía diferente. Sus ojos brillaban, sus hombros estaban más rectos. Parecía alguien que acababa de hacer algo aterrador y liberador a la vez. El elevador llegó al lobby y Elena salió al cálido aire de la tarde. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Alejandro, solo 2 palabras. Vuelve. Lo borró sin responder y se dirigió hacia la estación del metro. Mañana se preocuparía por encontrar un nuevo trabajo, por pagar el alquiler, por todas las preocupaciones prácticas del desempleo. Esta noche tenía una cena de ensayo a la que asistir y una hermana que celebrar. Elena no miró hacia la reluciente torre de Rojas Global Inversiones. No vio a Alejandro parado en la ventana de su oficina, 40 pisos arriba, observándola desaparecer entre la multitud con la mano presionada contra el cristal, su expresión más perdida de lo que ella jamás la había visto. Por primera vez en 3 años, Elena Rodríguez se alejó de su trabajo con la cabeza en alto. Aún no lo sabía, pero todo estaba a punto de cambiar. Porque Alejandro Rojas acababa de darse cuenta de algo que lo aterraba más que perder cualquier negocio. No podía imaginar su vida sin ella, y haría lo que fuera necesario para recuperarla. La boda fue hermosa. Isabel lucía radiante con su fluido vestido blanco. Su esposo, Carlos, no podía dejar de sonreír, y la ceremonia fue todo lo que su hermana había soñado. Elena estuvo a su lado como dama de honor, sostuvo el ramo durante los votos, ofreció un brindis en la recepción que hizo reír y llorar a todos. Bailó, celebró, estuvo presente en cada momento.
Pero en los espacios tranquilos entre la alegría, su mente seguía volviendo a la noche del viernes, al rostro de Alejandro cuando ella se marchó, a la forma en que había dicho su nombre, al mensaje de texto que había borrado. «Pareces distraída», dijo Isabel durante una canción lenta, apartando a Elena. «Todo está bien, todo está perfecto. Este es tu día, Elena». Los ojos de su hermana eran comprensivos. «¿Qué pasó?» «Renuncié a mi trabajo el viernes». Los ojos de Isabel se abrieron de par en par. «¿Hiciste qué? ¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque hoy se trata de ti y Carlos, no de mi drama con Alejandro Rojas». Elena forzó una sonrisa. «Lo resolveré, siempre lo hago». «¿Te hizo algo?» Porque Carlos conoce gente, y si ese hombre te hirió de alguna manera. «No, nada de eso». Elena apretó la mano de su hermana. «Simplemente me empujó demasiado lejos». Y yo le respondí, «Eso es todo». Pero no era todo. Y Elena lo sabía. Algo había cambiado en ese momento cuando Alejandro le dijo que volviera. Algo en su voz, en sus ojos. Había visto una grieta en la armadura que siempre llevaba. Un atisbo de algo vulnerable debajo. El domingo transcurrió en una bruma de ayuda a Isabel, empacando para su luna de miel, y Elena evitando pensar en la mañana del lunes. Elena actualizó su currículum, envió algunas solicitudes, tratando de no calcular cuánto tiempo le durarían sus ahorros. El lunes llegó con cielos grises y el peso de la incertidumbre. Elena se despertó a su hora habitual por costumbre, luego recordó que no tenía a dónde ir. Se preparó café, abrió su laptop y miró las ofertas de trabajo sin realmente verlas. Su teléfono sonó a las 8:30. Número desconocido. Casi no contestó. Elena Rodríguez al habla. «Soy Alejandro». Su corazón dio un vuelco. «¿Cómo conseguiste este número?» «Está en tu expediente personal». Una pausa. «¿Podemos hablar?» «No hay nada de qué hablar. Renuncié. Usted aceptó mi renuncia». «Nunca acepté nada. Te fuiste en medio de un ultimátum». Su voz era diferente a lo usual, menos autoritaria, casi incierta. «Por favor, solo dame 30 minutos. Café en la cafetería de la calle 5, la que está cerca de la oficina, a las 10». Elena sabía que debía decir que no. Sabía que debía cortar lazos limpiamente y seguir adelante. Pero la curiosidad ganó. «Un café. Eso es todo. Es lo único que pido». Colgó e inmediatamente se arrepintió de la decisión, pero a las 9:45 se encontró vistiéndose, eligiendo un sencillo vestido azul y maquillaje mínimo. Profesional, pero sin exagerar. Se dijo a sí misma que no importaba cómo se viera. Esto era solo un cierre, nada más. Alejandro ya estaba en una mesa de la esquina cuando ella llegó, 2 tazas de café frente a él. Se puso de pie cuando la vio, un gesto de cortesía que ella nunca había presenciado en 3 años. Él también se veía diferente, aún impecablemente vestido, pero había sombras bajo sus ojos, y su habitual compostura perfecta parecía ligeramente alterada. «¿Viniste?» Sonaba genuinamente aliviado. «Dije que lo haría». Elena se sentó, envolviendo sus manos alrededor de la taza de café. Era exactamente como a ella le gustaba, con crema y un poco de azúcar. Él lo había recordado. «Te quedan 28 minutos». La boca de Alejandro se crispó, casi una sonrisa. Directa como siempre. Se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes intensos. «Estuve equivocado sobre el viernes, sobre la forma en que te he tratado durante 3 años. Estuve completa e inexcusablemente equivocado». Elena parpadeó. Un Alejandro Rojas pidiendo disculpas era como presenciar un eclipse solar, raro y ligeramente increíble. «Te escucho. Cuando entraste en ese elevador, me di cuenta de algo». Él se pasó una mano por el cabello, desordenando el peinado perfecto. «Esta empresa funciona gracias a ti. Yo funciono gracias a ti. No eres solo mi asistente, Elena. Eres la razón por la que todo funciona. Y te he dado por sentada todos los días». «Sí, así ha sido. Quiero que vuelvas, no porque necesite una asistente, sino porque te necesito a ti específicamente».
Sacó una carpeta y la deslizó sobre la mesa. Pasé el fin de semana trabajando en esto. Elena la abrió con cautela. Dentro había una carta de oferta formal. Sus ojos se abrieron al leer. Ascenso a jefa de personal, un aumento salarial del 50%, participación accionaria en la empresa, su propia oficina y una cláusula que garantizaba que nunca se le pediría trabajar en días personales previamente aprobados sin al menos 2 semanas de antelación, excepto en emergencias genuinas. Es generoso, dijo ella lentamente. Es lo que te has merecido durante 3 años. Es lo que debería haberte ofrecido hace mucho tiempo. Alejandro se recostó, su expresión seria. Pero necesito ser honesto sobre algo más. Cuando te fuiste el viernes, no se trató solo de perder a una buena empleada. Se sintió como perder algo más importante. El pulso de Elena se aceleró. Alejandro, déjame terminar, por favor. Tomó aire. He pasado 3 años manteniéndote a distancia, siendo duro, siendo frío. Me dije a mí mismo que era profesional, que era necesario mantener límites, pero la verdad es que me estaba protegiendo. ¿De qué? De esto. Hizo un gesto entre ellos. Del hecho de que, en algún momento, te convertiste en la persona más importante de mi vida, y eso me aterraba. Así que te alejé. Te traté mal para mantenerte a distancia, porque la alternativa, reconocer lo que siento, era demasiado peligrosa. Las manos de Elena temblaron alrededor de su taza de café. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que cuando te veo trabajar, me asombra lo brillante que eres. Estoy diciendo que tu voz es lo primero que quiero escuchar cada mañana. Estoy diciendo que la idea de que trabajes para otra persona, estar en la oficina de otra persona, me hace querer reducir el mundo de los negocios a cenizas. Se inclinó hacia adelante de nuevo. Su voz bajó. Estoy diciendo que tengo sentimientos por ti, Elena. Sentimientos reales, complicados, aterradores. El ruido de la cafetería se desvaneció a un zumbido de fondo. Elena lo miró fijamente, buscando cualquier señal de que esto fuera manipulación o un truco, pero todo lo que vio fue pura honestidad. Has sido terrible conmigo durante 3 años, dijo ella en voz baja. Me hiciste llorar más veces de las que puedo contar. Lo sé también. ¿Y ahora me dices que tienes sentimientos y se supone que eso lo arregla todo? No, Alejandro negó con la cabeza firmemente. Nada hace que los últimos 3 años estén bien. No puedo deshacer la forma en que te traté, pero puedo hacerlo mejor de ahora en adelante. Puedo ser mejor, si me das la oportunidad. Elena se levantó abruptamente. Necesito pensar. Tómate todo el tiempo que necesites. Alejandro también se puso de pie. La oferta sigue en pie independientemente de cualquier cosa personal. Te has ganado ese puesto puramente por mérito. Pero Elena hablaba en serio. Todo. Ella agarró su bolso y salió, con la mente dando vueltas. El aire fresco de la calle le golpeó la cara, pero no hizo nada para despejar la niebla en su cabeza. Alejandro Rojas tenía sentimientos por ella. Su jefe de pesadilla, quien le había hecho la vida miserable, acababa de confesar que había estado luchando contra la atracción durante 3 años. Las siguientes 2 semanas fueron surrealistas. El Elena aceptó la oferta de trabajo, incapaz de negar que los términos eran excepcionales y que se había ganado cada parte de ellos. Pero mantuvo a Alejandro a una distancia profesional, procesando todo lo que él había dicho. Alejandro, por su parte, se transformó. Decía por favor y gracias. Preguntaba sobre sus fines de semana. Elogiaba su trabajo de forma genuina y pública. Era paciente cuando ella tomaba decisiones sobre las operaciones de la oficina, confiando en su juicio. Era como trabajar para una persona completamente diferente. Entonces llegó Ricardo Morales. El nuevo director de marketing era exactamente el tipo de hombre que Elena normalmente notaría. Apuesto de una manera clásica, con cálidos ojos marrones, una sonrisa fácil y un trato amigable que ponía a todos a gusto. Se preocupó de presentarse a todo el equipo, recordando nombres y haciendo preguntas reflexivas. Tú debes ser Elena, dijo,
deteniéndose en su nueva oficina en su primer día. He oído cosas increíbles sobre ti. Alejandro dice que eres el verdadero poder detrás de Rojas Global. Está exagerando, pero Elena sonrió a pesar de sí misma. Bienvenido a la empresa, Ricardo. Oye, todavía estoy aprendiendo cómo funciona todo. ¿Hay alguna posibilidad de que tengas tiempo esta semana para almorzar y darme la guía interna de cómo funcionan realmente las cosas aquí? Claro, puedo hacerlo. Desde el otro lado del piso, a través de la ventana de su oficina, Alejandro observó la interacción. Elena vio cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos se cerraban alrededor del bolígrafo que sostenía. Cuando Ricardo se alejó, los ojos de Alejandro se encontraron con los de ella, y la mirada allí era pura posesión. El almuerzo con Ricardo fue agradable y profesional. Era inteligente, hacía buenas preguntas y tenía ideas interesantes para el departamento de marketing. Hablaron de estrategia, discutieron la cultura de la empresa y al final, Elena disfrutó genuinamente de su compañía. Deberíamos hacer esto de nuevo, dijo Ricardo mientras regresaban a la oficina. Quizás fuera del horario de trabajo en algún momento. Hay un gran restaurante italiano cerca de mi apartamento. Antes de que Elena pudiera responder, una voz familiar interrumpió. Elena, te necesito en mi oficina inmediatamente. Alejandro estaba en el lobby. Su expresión era de furia. Ricardo levantó las cejas pero sonrió cortésmente. El deber llama. Gracias por el almuerzo, Elena. Elena siguió a Alejandro a su oficina, su propio temperamento en aumento. Él cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. ¿De qué se trataba eso?, demandó ella. Yo podría preguntarte lo mismo. El almuerzo con Ricardo Morales se veía bastante cómodo. Fue un almuerzo profesional. Es nuevo y quería consejos. Quiere más que consejos. La voz de Alejandro era tensa. ¿Te invitó a salir? Eso no es asunto suyo. Claro que lo es. Alejandro se acercó y Elena vio la emoción apenas contenida en sus ojos. ¿Estás interesada en él, de nuevo? No es asunto suyo. Usted es mi jefe, Alejandro. ¿Eso es todo, entonces? Dio otro paso, cerrando la distancia entre ellos. Porque hace 2 semanas te dije exactamente cómo me siento, y has estado evitando esa conversación desde entonces. Porque es complicado. No tiene por qué serlo. Sí, sí lo es. La voz de Elena se elevó. Usted es mi jefe. Trabajamos juntos. Hay políticas. Hay dinámicas de poder. Hay 3 años de historia en los que usted me trató como basura. No puedo simplemente olvidar todo eso porque de repente decidió que tiene sentimientos. La expresión de Alejandro se resquebrajó, mostrando el dolor debajo. No te pido que olvides. Te pido que perdones. Que me des la oportunidad de demostrar que ya no soy ese hombre. La gente no cambia tan rápido. Porque perderte me hizo darme cuenta de lo que importa. Tú importas, Elena. Más que los negocios, más que el dinero, más que cualquier cosa. Él se acercó lentamente, dándole tiempo para apartarse, y le tomó la cara con la mano. Dime que no sientes nada. Mírame a los ojos y dime que todo esto es unilateral y nunca más volveré a mencionarlo. La respiración de Elena se detuvo. Su pulgar rozó su pómulo y sintió un calor extenderse por todo su cuerpo. Debía retroceder. Debía mantener la distancia profesional. Debía protegerse, pero no podía mentir. Odio sentir algo, susurró. Odio que, a pesar de todo, cuando me miras así, olvide todas las razones por las que debería alejarme. Entonces no te alejes. Su voz era áspera por la emoción. Quédate, dame una oportunidad. Dánosla a nosotros. Se inclinó lentamente, dándole todas las oportunidades para detenerlo. Pero Elena no lo detuvo. Cuando sus labios se encontraron con los de ella, suaves e inquisitivos, ella le devolvió el beso. El beso se hizo más profundo, volviéndose urgente y desesperado. 3 años de tensión reprimida, finalmente encontrando liberación. Sus manos se enredaron en el cabello de ella, sus dedos se aferraron a sus hombros, y por un momento nada más existió. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Elena apoyó la frente en su pecho. Esto es una locura. Lo sé. Podríamos perderlo todo. No me importa. Alejandro le levantó la barbilla para que lo mirara a los ojos.
Renunciaría a la empresa antes de renunciar a ti. Elena lo besó de nuevo, más suave esta vez, lleno de promesas. Vamos a tener que ser cuidadosos, profesionales en el trabajo. Nadie puede saberlo todavía. Lo que necesites, mientras pueda tener esto. ¿Tenerte? Seguiré cualquier regla que establezcas. Ella sonrió contra sus labios. Puede que sea la primera vez que me dices eso. Acostúmbrate. Alejandro murmuró, besándola una vez más. Todo es diferente ahora. Mientras Elena salía de su oficina una hora después, ambos ya debidamente recompuestos, se dio cuenta de que él tenía razón. Todo había cambiado. La pregunta era si podrían hacerlo funcionar o si el peso de su pasado y presente aplastaría este frágil nuevo comienzo antes de que tuviera la oportunidad de crecer. Las siguientes semanas existieron en una extraña doble realidad. En el trabajo, Elena y Alejandro mantenían un profesionalismo perfecto. Tenían reuniones, discutían estrategias, debatían propuestas. Para todos los demás eran simplemente jefe y jefa de personal trabajando en una asociación impecable. Pero a puerta cerrada, momentos robados en su oficina después de que todos se iban, llamadas telefónicas nocturnas que duraban hasta el amanecer. Eran algo completamente diferente, algo para lo que ninguno de los dos tenía palabras todavía. Elena nunca había sido tan feliz ni había estado tan aterrorizada. Cada caricia se sentía como jugar con fuego. Cada beso se sentía como caer por un precipicio. Se sorprendía mirándolo durante las reuniones, recordando la sensación de sus manos sobre su piel, y tenía que forzar su atención de vuelta a las proyecciones trimestrales. Ricardo notó que algo había cambiado, aunque no podía identificar qué. Le había pedido a Elena que cenaran 2 veces más, y ambas veces ella había declinado cortésmente con excusas vagas sobre estar ocupada. Él fue amable al respecto, pero ella podía ver la decepción. «Estás radiante», dijo Isabel durante su cena semanal de hermanas 3 semanas después de que todo cambiara. «¿Qué pasó? ¿Conociste a alguien?» Elena casi se ahoga con su vino. «¿Qué te hace decir eso? Tienes esa mirada, esa estúpida mirada feliz que la gente tiene cuando se está enamorando». Isabel se inclinó hacia adelante, sonriendo. «Vamos, cuéntame todo». «¿Quién es?» «No hay nadie. Lena María Rodríguez. Te conozco desde hace 28 años. Sé cuándo mientes». Los ojos de Isabel se abrieron de repente. «Ay, Dios mío, es tu jefe, ¿verdad? Es Alejandro Rojas». «¿Qué? No, eso es ridículo. Se te acaba de poner la cara roja como un tomate. Es él». Isabel se recostó, atónita. «El hombre del que te has quejado durante 3 años, al que llamabas un tirano arrogante hace apenas 2 meses». Elena gimió, cubriéndose el rostro con las manos. «Es complicado». «¿Complicado cómo?» «Elena, él fue terrible contigo. Es diferente ahora. Desde que renuncié y él me convenció de volver, todo cambió. Él cambió». Elena miró a su hermana. «Sé cómo suena, sé cómo se ve, pero Isabel, cuando estoy con él, siento que estoy viendo a la persona real debajo de toda esa armadura. Y esa persona es brillante y vulnerable y completamente aterradora». Isabel extendió la mano por la mesa y le apretó la suya. «¿Estás feliz?» «Locamente y muerta de miedo». «Entonces ten cuidado. Protege tu corazón. Pero si te hace tan feliz, quizás se merece una oportunidad». Isabel sonrió suavemente. «Solo prométeme que si te hace daño me lo dirás. Así Carlos y yo podremos pincharle las llantas». Elena rió, sintiendo cómo se liberaba parte de la tensión. Trato hecho. Pero el miedo que Isabel había expresado persistía. Elena no podía quitarse la sensación de que estaban construyendo algo hermoso sobre un terreno inestable, y que eventualmente algo lo haría colapsar todo. Ese algo llegó el jueves por la tarde en la forma de don Ernesto del Valle. Don Ernesto era un importante inversionista en Rojas Global, poseedor del 15% de las acciones de la empresa. Era de viejo dinero, implacable en los negocios y notoriamente conservador en cuanto a la cultura corporativa. Cuando su asistente llamó para programar una reunión de emergencia, el rostro de Alejandro palideció. «¿Qué quiere, preguntó Elena, de pie en la oficina de Alejandro,
mientras él miraba su teléfono. No lo sé, pero don Ernesto no hace visitas sociales. Alejandro se pasó una mano por el cabello, un gesto que Elena ahora reconocía como su señal cuando estaba realmente preocupado. Llega mañana, quiere reunirse a las 9 de la mañana. La reunión tuvo lugar en la sala principal de conferencias. Don Ernesto llegó con 2 abogados y un contador, lo que inmediatamente hizo sonar las alarmas. Elena se sentó junto a Alejandro, su tableta lista, manteniendo su máscara profesional, mientras su estómago se revolvía de ansiedad. Saltémonos las formalidades, dijo don Ernesto, con su rostro curtido y sombrío. He recibido información de que Rojas Global ha estado involucrada en prácticas contables cuestionables con respecto a la expansión de Singapur. Alejandro se quedó muy quieto. Eso es completamente falso. Cada aspecto de ese proyecto ha sido transparente y totalmente lícito. Entonces no le importará una auditoría independiente. Don Ernesto deslizó un documento por la mesa. Invoco mis derechos como accionista mayoritario para exigir una revisión financiera completa. Si todo está tan limpio como afirma, no tiene nada de qué preocuparse. La mente de Elena se aceleró. La expansión de Singapur era su proyecto. Ella había manejado cada contrato, cada factura, cada detalle financiero. Sabía que estaba limpio porque ella misma había verificado todo personalmente. Pero una auditoría llevaría meses, inmovilizaría recursos, crearía incertidumbre que podría hundir el precio de las acciones de la empresa. ¿Quién hizo estas acusaciones? La voz de Alejandro era de hielo. Una denuncia anónima, pero vino con suficientes detalles específicos como para que no pueda ignorarla. Don Ernesto se puso de pie. La auditoría comienza el lunes. Le sugiero que prepare sus registros. Después de que se fue, Alejandro se sentó en silencio por un largo momento. Elena lo observó, vio el músculo de su mandíbula trabajando, vio la tormenta formándose en sus ojos. Es Ricardo, dijo finalmente. ¿Qué? Ricardo Morales. Es la única persona fuera de nosotros que ha tenido acceso a los archivos de Singapur. Debe haber visto algo que pudo manipular. O tal vez solo está fabricando pruebas. Los puños de Alejandro se apretaron. Vi cómo te miraba, Elena. Cuando lo rechazaste, decidió destruirme. Eso es un gran salto. No sabemos qué fue él. ¿Quién más? Alejandro se levantó abruptamente, paseando. Esto es culpa mía. Dejé que los celos nublaran mi juicio. Debí haberlo despedido la primera vez que te invitó a salir. No se puede despedir a alguien por invitarme a cenar. Así no funcionan las cosas. Elena también se puso de pie, moviéndose para bloquear su paso. Lucharemos juntos contra esto. Demostraremos que las acusaciones son falsas. Pasaremos la auditoría y saldremos más fuertes. Alejandro la miró, y por un momento ella vio algo crudo y roto en su expresión. No puedo perder esta empresa. Es todo lo que he construido. No la perderás. No dejaremos que eso pase. Él la atrajo a sus brazos de repente, abrazándola fuerte. No te merezco. Probablemente no, dijo Elena contra su pecho. Pero me tienes de todos modos. La siguiente semana fue un infierno. Elena trabajó jornadas de 18 horas organizando archivos, preparando documentación, coordinando con abogados. Alejandro estuvo a su lado todo el tiempo, y ella vio cómo el estrés hacía mella en él. Apenas dormía, apenas comía, y la calidez que se había desarrollado entre ellos quedó sepultada bajo capas de gestión de crisis. El miércoles por la noche estaban solos en la sala de conferencias, rodeados de montañas de papeleo. Los ojos de Elena le ardían de agotamiento, y su tercera taza de café se había enfriado hacía horas. «Vete a casa», dijo Alejandro en voz baja. «Necesitas dormir. Tú también». «No puedo, no hasta que arregle esto». Miraba una hoja de cálculo sin realmente verla. Todo por lo que he trabajado, todo podría desaparecer, y lo peor es que te estoy arrastrando conmigo. Elena rodeó la mesa y se arrodilló junto a su silla, obligándolo a mirarla. Escúchame, vamos a demostrar que estas acusaciones son falsas porque lo son. La expansión de Singapur está limpia. Cada transacción está documentada y es legítima.
Una auditoría lo demostrará. ¿Y si no lo hace? Si Ricardo plantó algo que no podemos encontrar, si don Ernesto me fuerza a salir, la voz de Alejandro se quebró. Tú también lo perderás todo. Tu ascenso, tu participación accionaria, tu reputación por estar asociada conmigo. Entonces empezaremos de nuevo juntos. Elena le tomó la cara. No me enamoré de Rojas Global Inversiones, Alejandro. Me enamoré de ti, el hombre que me trae café sin que se lo pida, el hombre que escucha cuando hablo de los hijos de mi hermana, el hombre que admitió que estaba equivocado y realmente cambió. Ese hombre vale más que cualquier empresa. Algo se rompió en la expresión de Alejandro. La atrajo a su regazo, enterrando su rostro en el cuello de ella. Te amo, susurró. Estoy enamorado de ti. Debí haberlo dicho hace semanas. La respiración de Elena se detuvo. Me amas. Desesperadamente, completamente. Me asusta lo mucho. Él se apartó para mirarla a los ojos. Y sé que el momento es terrible, y sé que estamos en medio de una crisis, pero necesitaba que lo supieras. Pase lo que pase, te amo. Yo también te amo. Las palabras salieron fácilmente. Se sintieron correctas a pesar de todo. Vamos a superar esto. Él la besó entonces, suave y dulce, y lleno de promesa. Cuando se separaron, Elena vio que algo había cambiado en él. La derrota se había ido, reemplazada por la determinación. Tienes razón, lucharemos. Alejandro se puso de pie, llevándola consigo. Y empezaremos por averiguar exactamente qué hizo Ricardo. Trabajaron toda la noche, cotejando cada documento, cada correo electrónico, cada archivo. Cuando el amanecer irrumpió por las ventanas de la sala de conferencias, Elena lo encontró. Alejandro, mira esto. Ella abrió una cadena de correos electrónicos. Hace 3 semanas, Ricardo solicitó acceso a los archivos de Singapur. Dijo que los necesitaba para una propuesta de marketing. Le concedí el acceso porque parecía legítimo. Alejandro se inclinó sobre su hombro, leyendo. ¿Qué hizo con ellos? No lo sé, pero mira los registros de acceso. Descargó todo. Luego hay un lapso de 4 horas en el que tuvo los archivos, y luego los volvió a subir. Los dedos de Elena volaron por el teclado. Si alteró algo durante ese lapso, habría discrepancias en los metadatos. Pasaron la siguiente hora comparando los archivos originales con las versiones actuales. Y allí estaba. Se habían modificado 3 facturas. Los cambios eran sutiles, añadiendo cantidades que no coincidían del todo con los contratos, creando la apariencia de una facturación inflada que podría sugerir fraude. Te tengo, exhaló Alejandro. Elena, eres una genio. Llevaron sus hallazgos a don Ernesto esa misma tarde, junto con los archivos originales del servidor de respaldo que Ricardo no había sabido que existían. La evidencia era irrefutable. Alguien había manipulado los documentos después de haber sido archivados. Quiero que lo arresten, dijo Alejandro, con la voz llena de fría furia. Lo manejaremos a través de los canales legales, respondió don Ernesto, aunque parecía afectado. Le debo una disculpa, Rojas. Debía haber investigado más antes de exigir una auditoría. Solo asegúrese de que enfrente las consecuencias. Ricardo fue despedido y escoltado fuera del edificio en cuestión de horas. Se llamó a la policía, se presentaron cargos. La auditoría fue cancelada. La reputación de Rojas Global permaneció intacta. Esa tarde, Elena estaba en la oficina de Alejandro, viendo cómo el atardecer pintaba la ciudad de un naranja dorado. Sintió sus brazos rodearla por detrás, su barbilla apoyada en su hombro. Gracias, dijo él en voz baja, por salvarlo todo, por creer en mí, por amarme cuando no lo merecía. Te lo mereces ahora. Elena se giró en sus brazos. Entonces, ¿qué sigue para nosotros? Es decir, no podemos seguir ocultándonos para siempre. Alejandro guardó silencio por un momento. He estado pensando en eso. Existen políticas sobre las relaciones laborales, especialmente entre ejecutivos. Tendríamos que informar a la junta directiva, habría protocolos que seguir y no me importa. Estoy cansado de ocultar lo que siento por ti. Él sonrió y eso transformó todo su rostro. Quiero que todos lo sepan. Quiero llevarte a cenar sin preocuparme por quién nos ve.
Quiero que conozcas a mi familia. Quiero un futuro que no esté construido sobre secretos. Esos son muchos deseos, señor Rojas. Tengo uno más. Él metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. El corazón de Elena se detuvo. Alejandro, ¿qué estás haciendo? Algo que debí haber hecho en el momento en que me di cuenta de que no podía vivir sin ti. Abrió la caja, revelando un impresionante anillo de diamantes. Sé que es rápido. Sé que solo hemos estado juntos unas pocas semanas, pero Elena, he estado enamorado de ti durante 3 años. Solo fui demasiado estúpido y asustado para admitirlo. No quiero perder más tiempo. Las lágrimas nublaron la vista de Elena. ¿De verdad me estás pidiendo matrimonio ahora mismo? De verdad te estoy pidiendo matrimonio ahora mismo. La voz de Alejandro era firme. Elena Rodríguez, ¿te casarías conmigo? ¿Aceptaría una oportunidad con el hombre del que te alejaste? ¿Construirías una vida conmigo que sea sobre la compañía, no sobre el poder? ¿Me harías el hombre más feliz del mundo y dirías que sí? Elena miró el anillo y luego a Alejandro, viendo todo lo que habían pasado reflejado en sus ojos. La ira, la tensión, la transformación, las noches trabajando juntos, los besos robados, la crisis que acababan de superar. Este hombre había sido su pesadilla y se había convertido en su sueño. Sí. La palabra salió como un susurro, luego más fuerte. Sí, me casaré contigo. Alejandro deslizó el anillo en su dedo, luego la besó como si ella fuera oxígeno y él se hubiera estado ahogando. Cuando finalmente se separaron, ambos riendo y llorando, Elena sintió que algo se asentaba en su pecho. Esto era lo correcto. Contra todo pronóstico, contra toda lógica, esto era exactamente lo correcto. Anunciaron su compromiso en la gala de la empresa 6 meses después. La junta directiva había sido informada, se habían seguido los protocolos adecuados y todos se habían ajustado a la nueva realidad de la pareja poderosa de Rojas Global. Hubo susurros, por supuesto, especulaciones sobre cómo había comenzado, pero nadie podía negar que Elena y Alejandro trabajaban de manera brillante juntos, tanto profesional como personalmente. Isabel lloró durante el discurso de boda de Elena, riendo sobre cómo la vida estaba llena de sorpresas. Carlos bromeó diciendo que nunca había pinchado esas llantas, pero que tenía el cuchillo listo por si acaso. La familia de Alejandro recibió a Elena con los brazos abiertos, agradecidos de verlo finalmente feliz. Y el día de su boda, mientras Elena caminaba por el pasillo hacia el hombre que una vez le había dado un ultimátum, pensó en lo lejos que ambos habían llegado. Él había aprendido a ser vulnerable, a valorar a las personas por encima de las ganancias. Ella había aprendido a luchar por lo que quería, a creer que merecía más de lo que se conformaba. Cuando Alejandro tomó sus manos en el altar, sus ojos brillaban sospechosamente. Gracias por no darte por vencida conmigo, susurró él. Gracias por convertirte en alguien por quien valía la pena quedarse, susurró Elena. Se besaron como marido y mujer, y la multitud estalló en aplausos. Mientras caminaban juntos por el pasillo, Elena vio su reflejo en uno de los espejos decorativos. Dos personas que se habían encontrado de la manera más improbable, que habían luchado a través de la ira, el orgullo y el miedo para alcanzar algo real. Más tarde, durante su primer baile, Alejandro la abrazó fuerte. ¿Algún arrepentimiento? Elena le sonrió. Solo que nos tomó tanto tiempo llegar hasta aquí. Tenemos toda la vida para recuperar el tiempo perdido. Para siempre suena perfecto. Y mientras se mecían juntos bajo las luces parpadeantes, rodeados de todos sus seres queridos, Elena supo que a veces las mejores historias de amor comenzaban con los peores inicios. A veces tenías que alejarte para encontrar el camino de regreso. A veces la persona que más te desafiaba era exactamente la persona que necesitabas. Ella había tomado su decisión ese día en el elevador. Había elegido su dignidad, su valor, a sí misma. Y al hacerlo, finalmente había encontrado algo mejor de lo que jamás había imaginado. Había encontrado una relación construida sobre el respeto, un amor que había ganado a través del fuego, un futuro que era completamente suyo para moldear. Y todo comenzó en el momento en que le dijo no a un hombre que pensaba que la poseía y sí a sí misma. Fin.